Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Oyan Wall y pues bueno, el día de hoy quiero hablar sobre este tema del padre Rabasi respondiéndole a Santiago Alarcón. Santiago Alarcón, ya sé que no conoces mucho de las leyes católicas, pues llevas poco dentro de la iglesia católica, es entendible. Pero sí, el mismo comunicado es bastante claro, al menos en la cuestión de que da los motivos de la iglesia, principalmente del por qué fue excomulgado el padre Rabasi, o sea, el por qué fue expulsado de dicha diócesis. Lo voy a explicar. Dentro del Código de Derecho Canónico. Lo inventaste, ¿verdad? ¿Crees eso? Solicito al capitán Tick, guardián del código. Rizumbayi proclama que todo es una farsa. ¡Ignoren el código! ¡Aquí es! El código es la ley. Existe una ley sobre la incardinación y excardinación de los sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que pertenecen o no pertenecen a una cierta diócesis. En pocas palabras, habla de la soberanía de las diócesis y cómo los sacerdotes tienen que respetar la soberanía de las diócesis. El padre Rabasi está incardinado en la diócesis de San Rafael, o sea, él pertenece a esa diócesis. Sin embargo, él iba a la diócesis de Zárate, que no es la diócesis en el que está incardinado. Ahora vamos a lo siguiente. Antes que nada, no soy alguien de izquierda ni de derecha. Este video tampoco no va a estar tan editado, o sea, literalmente la edición se fue de sabático. Y simplemente voy a poner algunos screenshots y varias cosas. Tampoco soy modernista, tampoco soy tradicionalista. Soy doctrinario, soy una persona que se trata de apegar principalmente a la doctrina de la iglesia, a su magisterio y con ello al Código de Derecho Canónico. Y es aquí donde va, pues ahora sí, de donde vamos a partir todo. Según el Código de Derecho Canónico, Canon 265, dice lo siguiente, que todo sacerdote o clérigo debe estar incardinado a una diócesis, que quiere decir que debe pertenecer a una diócesis particular. El padre Rabasi pertenece, como dije, a la diócesis de San Rafael. En pocas palabras, él tiene que sí o sí quedarse en la diócesis de San Rafael y no irse a la diócesis de Zárate, porque no pertenece ahí, no está incardinado ahí. Ahora vamos a lo siguiente. Ahora, para que un sacerdote pueda pasar de una diócesis a otra, o sea, de una diócesis a otra, en este caso de San Rafael a la diócesis de Zárate, el padre Rabasi tiene que pedir permiso a su superior, al obispo que es de allá de San Rafael y al obispo de Zárate. En pocas palabras, tiene que pedir permiso a los dos obispos para estar ir de una diócesis a otra. Esto según el Canon 267 del Código de Derecho Canónico. Ahora bien, el Código de Derecho Canónico, Canon 269, dice que un obispo no puede incardinar a otro sacerdote, o sea, recibir a otro sacerdote, al menos que se haya pedido permiso por escrito. Sabemos que el padre Rabasi sí pidió un permiso por escrito, pero aquí va la siguiente cuestión. Sin embargo, como dice el comunicado, el padre Rabasi había pedido un permiso principalmente temporal. El permiso había sido de 4 meses, lo cual se cumplieron, pero el padre no renovó, o a lo mejor intentó renovar, pero esta vez sin el permiso del obispo, su estancia ahí. El Código de Derecho Canónico es bastante claro en el Canon 271. Cuando se tiene un permiso completamente temporal, se tiene que renovar si es que así lo pide no solamente el sacerdote, sino que también tenga el permiso tanto del obispo, del padre Rabasi, o sea, el obispo de San Rafael, como el obispo que lo quiere recibir o que lo quiera recibir. En este caso, el obispo de Zárate. Sin embargo, el obispo tiene el pleno derecho de decidir o no si se renueva o no el permiso. La cuestión aquí es que el padre Rabasi no renovó el permiso. Y también aquí está la siguiente cuestión. Pasa que una vez se termina el permiso, el padre tiene que volver otra vez a su diócesis en San Rafael. La cuestión es que el padre Rabasi
Si bien sí volvió a su diócesis San Rafael, también se iba a la otra diócesis. En pocas palabras, iba siempre a otra diócesis sin el permiso del obispo, desobedeciendo y rompiendo el código de derecho canónico sobre la inserción y exerción de los clérigos. Ahora bien, una vez el clérigo tenga el permiso de estar en otra diócesis, en otra soberanía, porque recordemos que las diócesis son como los estados, sí, aunque no nos guste verlo así, son como estados. Aquí el padre Rabasi tiene que obedecer sí o sí las condiciones que le dio el obispo para poder estar ahí. La cuestión es la siguiente. La primera es que no tenía el permiso de la diócesis, o sea, no tenía el permiso de la diócesis de Zárate para estar ahí, rompiendo los códigos anteriormente mencionados. Otra, y es que ahí está la siguiente cuestión particular. El padre Rabasi, pues como dice el comunicado, iba y venía a dicha diócesis sin el permiso de los obispos, y aparte sin tener ni siquiera el condicionamiento de ellos. Y es que esta visita a la cárcel fue lo que derramó la gota al vaso, y es a donde vamos. Y es que el padre Rabasi rompió el Código de Derecho Canónico Canon 287. O sea, ya aquí ya no estamos de la incardinación y descardinación, sino sobre los derechos, deberes y obligaciones de los clérigos. El Código de Derecho Canónico Canon 287 dice lo siguiente: que un sacerdote no puede participar de la política, en pocas palabras, en partidos políticos o con algunos políticos, ni tampoco debe de participar en lo que son cuestiones de sindicatos sin el permiso del obispo. Y aquí está la cuestión: cuando hizo el padre Rabasi la visita a la cárcel, estaba con algunos políticos, y es que esto es lo más complicado. El padre Rabasi, aparte de que estaba rompiendo el Código de Derecho Canónico en los cánones sobre la soberanía pues ahora sí de las diócesis, ¿verdad?, de las leyes y deberes que deben de tener los clérigos ante las demás diócesis, también rompió este código, esta parte del canon, el 287. Pues un sacerdote no puede estar con políticos sin el permiso del obispo. Ahora fíjate aquí, y es que imagínate, estás en una diócesis a la cual no perteneces y no tienes el permiso de estar, y aparte estás con políticos en una diócesis que pues en eso no, o sea, que no pertenece ni deberías de estar, pues es obvio que es una falta grave al Código de Derecho Canónico. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo a la iglesia, no estás obedeciendo a los obispos, ni al obispo de la diócesis a que perteneces, ni al obispo de la diócesis en la que estás visitando. Eso sí es un rompimiento sí o sí grave de la iglesia, o sea, dentro de las leyes de la Iglesia Católica, y sí es algo que sí o sí pues se debe condenar. Esto es solo lo único que puedo decir. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir ya con todo esto? Bueno, pues el padre Rabasi pues sí ha estado rompiendo el Código de Derecho Canónico, no un solo canon, sino que rompió ya varios cánones de la misma iglesia, o sea, rompió varios cánones del Código de Derecho Canónico. Se habló con él varias veces para que cambiara esa parte, o al menos esa actitud, porque podemos leer de que iba y venía de una diócesis a otra sin el permiso de los obispos, y se le habló varias veces que dejara de hacer eso, que si quería hacerlo pues tenía que pedir permiso. La cuestión aquí es que el padre Rabasi pues no pidió permiso, y se le pidió que dejara de visitar pues ahora sí las diócesis de esa manera, porque pues les digo, así lo pide la iglesia, de que si se va a ir de una iglesia a otra se tiene que sí o sí tener permiso de los obispos. El padre Rabasi pues no respetó estos cánones del Código de Derecho Canónico, por lo que sí es una falta pues grave, o sea, sí es una falta grave. El obispo sí tiene el pleno derecho y la plena autoridad de expulsar al padre Rabasi de su diócesis, porque ni siquiera pertenece a esa diócesis. El padre Rabasi, como dicen ahí, pertenece a la diócesis de San Rafael. O sea, el obispo tiene el pleno derecho y la plena autoridad de que un clérigo que no pertenece a su diócesis y que está entrando y saliendo de su diócesis sin el permiso ni de la diócesis a la que pertenece, ni de la diócesis a la que está visitando, pues sí tiene el pleno derecho. Y más ahorita que pues sí rompió otro canon, el 287, que fue la gota que derramó el vaso. No quiero decir con esto ni es un ataque directo al padre Rabasi, simplemente estoy diciendo cuáles
son los cánones que rompió el padre Gavazzi y del porqué de su falta. No quiero decir con eso que el padre Gavazzi sea un mal sacerdote ni nada de eso. O sea, nada de eso. Simplemente estoy dejando en claro cuáles son los códigos, cuáles son los cánones que respaldan la decisión del obispado de Zárate, y que también pues sí muestra la irregularidad del comportamiento del padre Gavazzi en desobediencia, porque al final pues estas son cuestiones de desobediencia de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo el Código de Derecho Canónico, cuestión que él, principalmente como sacerdote, está obligado a, pues sí, a respetarlo, a no romper los cánones. Entonces pues sí, entiendo que mucha gente hizo mucho revuelo y pues haya puesto la política y todo eso, pero deben entender que existen leyes dentro de la Iglesia Católica, y estas leyes tienen que ser respetadas sí o sí. Todos como católicos hemos, desde el momento que aceptamos ser católicos, aceptamos ahora sí lo que es el magisterio de la Iglesia Católica, y el magisterio no se puede romper, no se debe de ir en contra. Decimos muchas veces que pues sí, hay que respetar el magisterio, pero pues con todo respeto, pues el padre en esta parte no estuvo respetando el magisterio de la Iglesia Católica. Entonces pues, o sea, pues cuestiones a la verdad, pues eso conteste. Ahora, volviendo a lo mismo, no quiero decir que el padre Gavazzi sea un mal sacerdote, para nada. Simplemente pues sí, o sea, rompió algunos cánones. Ahora la cuestión es si lo hizo pues consciente o inconscientemente. Miren, yo eso no es mi cuestión, hacer un juicio de valor sobre eso. Yo no soy Dios para hacer un juicio si lo hizo consciente o inconscientemente. Yo no soy Dios. Entonces pues ahora sí todo esto ya le pertenece más a Dios, hacer un juicio. A mí no, sino a Dios. Yo solamente vine pues a defender a la Iglesia Católica de personas que dicen que la iglesia está llena de masones o llena de progres, porque no, existen leyes, existen derechos, existen reglas dentro de la Iglesia Católica que se tienen que respetar. Siempre decimos que queremos respetar el magisterio, pero cuando el magisterio no nos conviene, pues ahora sí vamos y atacamos a la iglesia. No, eso no está bien. Por favor, dejen de atacar a la iglesia. La iglesia tiene algunas leyes que deben de ser respetadas. Decimos que queremos respetar el magisterio, no seamos hipócritas. Respetemos el magisterio. Y eso no lo digo por el padre Gavazzi, jamás lo voy a decir por el padre Gavazzi, porque yo no sé si lo hizo consciente y inconscientemente. Lo digo principalmente por las personas que están atacando a la Iglesia Católica últimamente. Por eso pues quiero pues también poner aquí a Santiago Alarcón para que no se pueda transmitir esto, pueda llevarlo, porque no es justo que se esté atacando de esa manera a la Iglesia Católica o este tipo de cuestiones. No es justo y no está bien. No está bien y no es justo. O sea, atacar a la Iglesia Católica porque está poniendo en cuenta el magisterio, no. Si decimos nosotros que queremos respetar el magisterio, pues también nosotros tenemos que ser respetando el magisterio. Como decía el padre Pedro de Beltrechina, en la obediencia está la santidad. Entonces, gente, pues es eso. No queda más de otra que pedir oraciones para el padre Gavazzi, orar por el padre Gavazzi, por su bienestar, por su santidad, por esta prueba, porque al final sí es una prueba pues ahora sí pues grande, en esta cuestión pues que sí ha estado desobedeciendo pues el Código de Derecho Canónico en estos cánones. Entonces pidamos principalmente a Dios pues ahora sí por el padre Gavazzi, es lo único que queda. Ofrezcan sus comuniones al padre Gavazzi, ofrezcan oración y eso, porque como católicos pues sí tenemos que preocuparnos por los hermanos, tenemos que preocuparnos por cada uno de los católicos. No debemos de atacarnos los unos a los otros. Recuerden que un reino dividido es un reino que no puede permanecer.